Es que este capítulo es precioso, ya os digo que yo he disfrutado muchísimo con él, pero casi también me he vuelto china para entender algunas cosas con los códices, porque tuvo, yo creo que es el capítulo del camino que más vueltas le han dado al pobre, pon y quita, y pon y quita y pon. En el capítulo, en el Códice de Valladolid, perdón, falta el capítulo entero, solo está en el Códice del Escorial. Fue eliminado por completo en la segunda redacción, en la de Valladolid, nada, se lo cargó del todo. Se trata del capítulo 24, corresponde con el capítulo 24 del Códice del Escorial. Se retoma el paralelismo de los códices en el capítulo 25 del Códice del Escorial, que se corresponde con el 16 del Códice de Valladolid. No sé si me he explicado. Sí, esto es así y nadie te trae. Ya está. Pero vamos, da lo mismo, porque no os preocupéis porque se va a entender todo. Si la cuestión es entender el contexto en el libro escrito y luego se lee y ya está. Vamos a ver, porque se le entiende perfectamente. No tiene dificultad de entender, ¿eh? O sea, otra cosa es que estoy intentando explicar por qué es tan distinto y por qué ha llegado a esto. El comienzo es un tanto extraño. Ya, el comienzo es... Así que, hijas... Ya sé lo que ha pasado. Lo pone en el estudio de Sí, os lo voy a explicar ya a vosotras, y yo sé lo que ha pasado. Nos dice nada más empezar el capítulo que vamos a entablar el juego. Y el capítulo, el modo en que empieza, pues no deja de ser un poco extraño. O sea, termina hablando en el capítulo anterior de dejarnos culpar sin culpa, y que a los principios dificultoso es, pero que se puede alcanzar esta libertad de negación y desasimiento de nosotros mismos. Y a continuación empieza. Ansí que, hijas mías, el capítulo siguiente empieza así. Ansí que, hijas mías, si queréis que os diga el camino para llegar a la contemplación, sufrid que sea un poco larga en cosas, aunque no os parezcan luego tan importantes, aunque a mi parecer no lo dejan de ser. Y si no las queréis ni oír ni orar, quedaos con vuestra oración mental toda vuestra vida. Así de clarito, pues si no lo habéis entendido. Y si queréis llegar a la contemplación, os tenéis que tragar todo el paquete que os voy a contar. Y si no, pues quedaos con vuestra oración mental y punto, y ya está. Que yo os aseguro a vosotras y a todas las personas que pretendieren este bien, la contemplación, ya puede ser yo me engañe, porque juzgo por mí, que lo procuré 20 años, que no lleguéis a verdadera contemplación. Ella sabe de qué habla, estamos en la de siempre. Que yo no os cuento milongas, que sé de qué va esto, porque a mí me ha pasado de todo. Y porque además las hizo gordas. La Santa Madre se las hizo al Señor por la derecha, por la izquierda, por debajo. No, lo que pasa es que el Señor, dejad ya eso y escuchad lo que estoy diciendo, porque luego no vais a entender lo que estoy diciendo, que es más importante que eso. Ella se las hizo al Señor por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda. Lo que pasa es que Dios le salía al encuentro siempre y le iba atajando. Entonces, cuando la atajaba por aquí, buscaba a ver si por aquí no hay pueblo. Y va el Señor, ¡pum!, otra vez. Y ella sabe, por eso le dice, bueno, pues quedaos como queráis. Pero esto es necesario, y si no, no va. Quiero ahora declarar, porque algunas no lo entenderéis, qué es oración mental y plega a Dios que ésta tengamos como se ha de tener. Mas también he miedo que se tiene con harto trabajo si no se procuran las virtudes. A ver, todo esto justifica todo lo que nos ha contado hasta ahora de virtudes, porque hasta ahora de oración no ha hablado nada. Virtudes y más virtudes y más virtudes. Esto es el capítulo 16 del Códice de Valladolid, que se corresponde con el 25 del Códice del Escorial. Pero entre medias hay un 24 del Códice del Escorial que es introducción a este 25 y a este 16, que es importante. Y entonces ella empieza diciendo que lo que quiere hacer es entablar el juego. Que en el ajedrez hay que saber mover las piezas. Quien no sabe dar jaque, no sabrá dar mate. Aquí jugamos a dar mate a este rey divino. Es a lo que estamos jugando. Es inútil que la santa nos pida excusas entre sonrisas y sonrojos.
Es sabido que en la casa de don Alonso Teresa había jugado al ajedrez, que además, entre otras cosas, era un pasatiempo relativamente normal entre la gente de clase media de aquel tiempo, ¿no? Y tal y como ella era, y por cosas que va a decirnos a continuación, se puede deducir, sin riesgo a equivocarnos demasiado, que ella no jugaba al ajedrez tranquilamente, jugaba al ajedrez apasionadamente y no sabía perder. Ella nunca supo perder en nada, así que me imagino que en el ajedrez, cuando era adolescente, en pleno pau, menos. Es una de las razones, yo estoy segura, no tengo una prueba así, pero vamos, yo creo que podría escribir una tesis al respecto y defenderla, por la que nos prohíbe jugar en el convento. Porque ella sabe las envidias, las trampas, los chinchorreos, las malas... Y dice, juego en ninguna manera se permita, lo puso así en las constituciones, en ninguna manera significa bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia. Y yo estoy convencida de que cuando ella determina eso es porque sabe las pasiones que eso levanta. No me puedo imaginar a la Santa Madre viendo el fútbol. Con las pasiones que levanta el fútbol habría que verla a ella. Yo creo que prohibiría expresamente también hablar de fútbol en los conventos, como si la viera, porque el ajedrez se ve que era algo que le podía. Además, sigo con mi tesis, jugaba con varones, sus hermanos, porque Juana era muy pequeña y María ya estaba casada y todos los demás eran chicos. Jugaba contra ellos, os podéis imaginar el regusto cada vez que les vencía. En algo les podía vencer porque además era muy inteligente y los otros eran chicos, en fin, más brutos que intelectuales, ¿no? Fueron todos soldados, ninguno fue un gran intelectual. Ella sabía, por experiencia, había saboreado el gusto del triunfo, de doblegar al otro, ¿no? De dar jaque mate al otro y decirle, seré chica, pero en esto te he podido. En otras cosas no, pero en eso sí. Y por eso ella, yo estoy casi segura que es por eso, porque ha experimentado, prohíbe el juego. Ningún juego, en ninguna manera se permita. Sigo. Yo digo que me lo he pasado muy bien con este capítulo, que he disfrutado muchísimo. Sin preámbulos ni rodeos, la imagen del tablero de ajedrez se nos mete en el libro de Rondón, así de entrada, pum, nos encontramos con que en el libro tenemos, la Santa nos lo pinta delante, un tablero de ajedrez. Le da un rápido giro a lo divino, al tablero de ajedrez, y pasa de la guerra del tablero al combate ascético, en el monasterio y en la vida espiritual. La vida espiritual es un tablero de ajedrez. Alfiles, caballos, torres, la dama, el rey. Interesan sobre todo de todo lo que hay en el tablero, que hay muchas piezas, como sabemos, dos piezas. Del lado de Teresa, la dama. Y del otro lado, del otro jugador, del adversario, el rey. En realidad la dama es ella misma y Dios es el rey. Pero en la versión explícita de la escritura, la dama es la humildad. Y el rey del otro color es el amor. Tal y como la Santa lo explica, es así. Ella identifica a la dama, que es la pieza que hoy llamamos reina, pero entonces le llamamos la dama, es la humildad. Y el rey del color contrario es el amor. O sea, la realidad es ella y Dios, pero la Santa no lo presenta como ella y Dios, sino la humildad frente al amor. Y la única que rinde al amor y le hace derramarse es la humildad. La única que le puede dar jaque mate, ¿no? Este segundo dato, de que el rey del otro color es el amor, aparece mucho más tarde, capítulo adelante, ¿no? Lo que nos interesa ahora mismo para comprender y situarnos bien es el objetivo del juego. Hay que vencer dándole jaque mate a Dios. Algo sumamente atrevido así a primera vista. O sea, yo estoy aquí para vencer a Dios. No tenía pretensiones ni nada, aquí la buena mujer está.
sea, como se ve que venció a sus hermanos, se sintió contenta, dijo, pues ahora yo también voy y venzo a ellos, ¿no? Ya puestos, de la Santa Madre se podía esperar cualquier cosa. Todo. Pero resulta que ella descubre que a Dios solamente se le rinde cuando uno se rinde a Él. Si no, no hay manera. A Chulo no le gana nadie. No puede pecar de soberbia, o sea que no es soberbia. Es simplemente que está en su sitio. Entonces la única manera de rendirle es rindiéndome yo a Él. Como yo me atrinche en mi sitio y diga, pues no, Él dirá, pues ahí te quedas, yo en mi sitio. La única manera de que Él baje y se derrame en mí y me dé todo es bajándome yo. Entonces sí, puesto a dar ya no tiene fin, es el más dadivoso, pero puesto en plan de chulerías, no, no va bien, no es buena idea. Y eso la Santa lo descubre y por eso utiliza esta comparación. Rendirse uno a Dios es humildad. A Dios se le da jaque mate con la humildad. Eso es exactamente lo que hizo la Virgen en la Anunciación. Todo esto lo va citando ella. En el número 2 dice: la dama es la que más guerra le puede hacer en este juego y todas las otras piezas ayudan. Las otras piezas son las demás virtudes. Los alfiles, los caballos, las torres, ayudan. Pero realmente la que le rinde es la dama, ¿no? Que es la humildad, que es, aunque la digo a la postre, las abarca todas y es la principal. Nos lo ha dicho desde el principio, nos lo advertirá y ahora nos lo pinta en este ejemplo, ¿no? No hay dama que ansí le haga rendir como la humildad. Esta le trajo del cielo a las entrañas de la Virgen. Y con ella le traeremos nosotras de un cabello a nuestras almas. Utiliza la imagen que utiliza el Cantar de los Cantares. La esposa trae al esposo con un cabello. Un cabello, se rompe el pelo. Con un cabello le ata y le trae. Con la humildad. Porque si tú te bajas, entonces es fácil, ¿no? Y nos pone, por ejemplo, a la Virgen. Es una de las veces, pocas veces, que la Santa Madre cita a la Virgen en sus obras. Esta es una de las veces. Por eso digo que este capítulo es completo, tiene todo. Después de explicar esta jugada suya, la baza de la humildad, la Santa Madre tendrá que explicar al lector la jugada mucho más difícil del contrincante. La jugada de Dios, la jugada del amor. Tú le vences, le das jaque mate, ¿y ahora qué? Cuando ya le has vencido, ¿qué pasa, no? ¿Cómo es que el rey se rinde por amor a la dama de la humildad? Pero ahí la sorpresa. Antes de pasar a este segundo tema, que estamos tan contentos, todos hemos entendido esto, qué bonito, porque es precioso leer este capítulo, hasta literariamente el símil que utiliza, la comparación. Antes de pasar a explicarnos qué pasa cuando el rey se rinde y se derrama y da todo el amor y la contemplación y patatín y patatán, va la Santa y destruye lo escrito. Hace ras, ras y se lo carga. Arranca del manuscrito todas esas páginas, pues históricamente, y las arroja al fuego. Con lo cual, te quedas comiendo aquí, falta algo. Vamos a ver lo que ocurrió porque es bueno saberlo, es algo que históricamente sucedió así, y además nos ayuda a comprender todo lo que ha venido después con la historia del ajedrez, incluido, que yo no lo sabía, me he enterado con todo esto, que la Santa Madre es la patrona de los ajedrecistas. Es patrona de tantas cosas, pues de los ajedrecistas también, es patrona de la intendencia, porque como tuvo tanto convento, no tenía blanca y tenía que buscar de comer, es patrona de la intendencia, es patrona de los escritores de habla hispana, es patrona, y yo no sé más cosas, de la infantería o de un cuerpo del ejército también, no sé cuántas cosas, pero vamos, lo de los ajedrecistas también es patrona de los ajedrecistas, ¿vale? Lo que ocurrió fue lo siguiente. La Santa había desarrollado muy sobriamente el tema en su primera redacción del Camino en el Códice del Escorial, folio 50 del manuscrito del Escorial y unas líneas del folio anterior. Si vamos al Escorial, y algún día nos dejamos el manuscrito, no caiga esa breva, vamos al folio 50 y leemos todo esto en un poquito del folio anterior.
Al ponerlas en limpio en el cuaderno definitivo, cuando escribe el Códice de Valladolid, las desarrolla con gran libertad en 8 o 10 páginas. Folios 59 al 63 del manuscrito de Valladolid. Fueron estos 5 folios, 10 páginas, por las dos caras, los que arrancó de cuajo. Los sustituyó por un folio nuevo. 10 páginas las dejó reducidas a 1. Bueno, a 2. Un folio, 2 caras, ¿no? Pero descartando toda la explicación del juego del ajedrez y la dama. Solo este nuevo texto, así de mutilado, debería pasar a manos de las lectoras en las copias manuscritas del camino. Daos cuenta de que está redactando lo que ya va a ser el camino definitivo. Ella nunca pensó que fuéramos a tener los dos como los tenemos. Ella pensó que íbamos a tener el de Valladolid y punto. Porque el primero era pues una especie de esbozo, de borrador. Entonces ella cuenta que nosotros vamos a tener solamente el Códice de Valladolid, ¿no? Pienso yo que en el filo dirá, pues para eso lo hubierais dicho y no hubiera yo gastado tanto tiempo. Al final ibais a tener los dos, ¿no? Con su mente práctica. Años más tarde, cuando ya se muere la santa, Fray Luis de León no se resigna en la edición Príncipe del Camino a omitir toda la bella imagen del ajedrez y reinserta en el manuscrito de Valladolid, en el Códice de Valladolid, el texto primero que está en el Códice del Escorial. Por eso ahora hay aquí un pack y un lío en las ediciones que tenemos los dos, y en las que solamente está el Códice de Valladolid han incluido lo del Escorial, que es lo que hizo Fray Luis. Pero ¿cuáles son las explicaciones del corte ejecutado por la santa? Porque eso fue la propia santa la que cortó las hojas, porque además se ve que o sea, ha dejado las matrices, han quedado en el manuscrito. ¿Por qué lo hizo? Primera razón bastante probable: que el censor del manuscrito, bastante sesudo, no viese correcto hablar de juegos en un libro espiritual. Estamos en el siglo XVI. Tanto más que algún moralista de la época declaraba el juego del ajedrez absolutamente inconciliable con la vocación religiosa o clerical. Y hay un texto que no copié porque es larguísimo, pero que es divertidísimo, de todos los desórdenes espirituales y morales que se derivaban de jugar al ajedrez. Madre mía, pues si vieran las cosas que juega la gente ahora. Digo, si me vieran jugar a la oca, de oca a oca, yo qué sé, no sé lo que dirían, ¿no? Pero es que era un texto muy largo, era muy curioso, pero yo no voy a copiar todo esto, entonces estoy copiando hasta de una cantidad de inconvenientes, y era un libro que estaba escrito para los clérigos, que daba normas de conducta y moralidad a los clérigos del siglo XVI. Entonces, probablemente el censor, leyendo su libro de conducta y moralidad para clérigos, dijo, y esto va para monjas también, y le obligó a cortarlo, ¿no? Pero el motivo más verosímil del corte es otro mucho más profundo y muy bonito, que yo lo ignoraba totalmente. Para mí esto ha sido todo un descubrimiento. Desde la primera exposición de la imagen guerrera del juego, Santa Teresa había insistido en la función de la dama. La dama es la que rinde al rey. Dios no se rinde, sino a quien se le acerca con humildad. Hasta ahí, de entrada, todo nos parece perfecto y de acuerdo. Humildad es andar en verdad. Es disponibilidad absoluta ante Dios y ante los otros. Bien. No se rinde Él, sino a quien junto con la humildad practica otras virtudes grandes: amor, desasimiento de todo lo creado, mortificación. Probablemente esas consideraciones estéticas fueron alargadas y recalcadas en las 8 o 9 páginas de la nueva redacción que luego ella cortó. Probablemente se dedicó a desarrollar todo esto, ¿no? Todo esto que os acabo de decir, y por eso escribió tanto. Insistiendo mucho en que Dios no se entrega ni da la contemplación perfecta, ni la experiencia de su amor a quien vive en mal estado, a quien anda sumergido en las cosas de la tierra, etc. No va a mancharse Él dándose a quien está en la charca de los vicios. Ya en otra ocasión lo había escrito la santa, que Él quiere a quien le quiere, dice en Vida 22:17. Todo este montaje doctrinal, de repente a la santa se le cae abajo.
Y dice, no. Y lo corta. Dice, eso es verdad en parte, pero no absolutamente. Entonces sí, es verdad que la humildad viene al rey, es verdad que hay que disponerse, pero es verdad que yo lo hago todo. Lo corta. Dice, no. La razón por la que mutiló el texto es mucho más profunda, mucho más espiritual que el censor dijera o que también diría. Ella sabe por propia experiencia que eso es solo verdad en parte. Es cierto que no podemos pretender experimentar a Dios y recibir el don de la contemplación perfecta y a la vez vivir a nuestro aire en las antípodas de la humildad y de las virtudes, haciendo lo que nos venga en gana. Eso es verdad. O sea, tú te dedicas porque te da la gana a todo lleno de vicios, a hacer lo que te dé la gana y a vivir revolcado en el fango del pecado las 24 horas del día, pues es verdad que así no tiene mucha pinta de que vayas a llegar a la contemplación perfecta. Eso es verdad. Es verdad. Pero no es igualmente absurdo condicionar a Dios en su amor y en sus dones. ¿Qué pasa? ¿Que mi pecado a Dios le condiciona? Va y corta. Porque no es verdad. Entonces todo eso que por un lado ya he defendido y es cierto, no lo quiere dejar como tal y lo quita. No es verdad que Él ama y no es aceptador de personas, que nos dice ella en Vida 27:11, ese capítulo es precioso, Vida 27:11, y que sus dones son absolutamente gratuitos, sea yo humilde o no lo sea. ¿Acaso Jesús se negó a los malos, a las ovejas perdidas, a Mateo, a Pablo? Teresa vio que la relación entre la humildad nuestra y el amor de Él va por otro camino. No tan simple como el jaque mate de la dama en el juego del ajedrez. No es tan simple. Yo soy humilde y con eso hago lo que quiero de Dios. No, pues entonces yo soy un papanatas. Y no es el caso. Es verdad, pero no es toda la verdad. El avance del nuevo enfoque doctrinal de Santa Teresa va a consistir en esto. No modificar su posición sobre la importancia de la humildad. Eso no se discute. Y las virtudes, todas las virtudes en la vida de oración, especialmente la humildad, nos lo ha dicho desde el principio y ella lo mantiene. Pero sí dilatar el espacio y las posibilidades del amor de Dios. No lo podemos limitar. Y tal y como lo había planteado, lo estaba limitando. Si eres buen chico, todo va bien. Como seas mal chico, lo tienes crudo. Pues no. Dios no es así. Porque ella había sido, no voy a decir mala chica, pero vamos, la liaba en cuanto podía. En cuanto el Señor se descuidaba medio minuto, ya estaba ya metiendo un gol por una escuadra. O sea, se las apañaba para liarla. Luego, ella sabe que lo que ella tiene y ha recibido no es porque ella fuera estupenda, ni se comportara siempre bien. Ella lo sabe, lo ha vivido en primera persona. Hasta tener que enseñarle el infierno a ver si ya por fin se ubicaba la chica, porque no acababa de... Las liaba, y ella lo sabía. Lo sabía. Por eso, en el fondo, se le cae todo, se le desmonta, ¿no? En el Códice del Escorial, en el capítulo 24, había escrito ella muy categórica. Es cosa, ella pues era muy... que no lleva camino, alma sucia, deleitarse con ella en la limpieza de los cielos y el regalo de los ángeles regalarse con cosa que no sea suya. Añadiendo enseguida, no sin cierta dureza. Pues ya sabemos que en pecando uno mortalmente es el demonio. Con él se puede regalar. Que no faltarán a mi Señor hijos suyos con quien se huelguen sin que ande a tomar los ajenos. Que pones chula para decir esto, ¿no? De ahí su afirmación rotunda. Que Dios ponga a uno de estos en contemplación, dice, no lo puedo creer. Y claro, leyendo eso después se desdice. Porque con ella lo acababa de hacer. No tenemos constancia de que pecara mortalmente, eso no. Pero que la liaba el minuto, vamos, que no está en altísima perfección ni en un dechado de virtudes, también. Que desobedecía porque pobre padre Cetina debía estar hasta aquí, ya no mandó rezar el Beni Creator como salida de emergencia porque no había manera de que obedeciera al director espiritual. Porque el pobre le decía que hacer A y ella le explicaba con 40 argumentos lo fenomenal que era B,
Que madre, que ay, pero es mucho mejor por esto, porque ya el pobre acabó tan agotado, que dijo, mira, ofrecerle de mi creador y a ver si ya Dios le da luz, porque ya pobres. Luego, eso no era precisamente un modelo de docilidad, de obediencia y de persona virtuosa, sino una caradura de preocupar. Y encima lista, inteligente, para seguir arguyendo y mantener al pobre culo agotadito. Luego, ella sabe que eso no es verdad. Y aunque lo ha dicho, no lo puedo creer, porque ella es muy categórica, porque tenía un carácter fuerte, ¿no? Y era impulsiva. Y entonces escribe eso así, pues a continuación se desdice. Al revisar su propio manuscrito y reelaborarlo en el texto definitivo, la santa se encontró a sí misma demasiado categórica. Esas afirmaciones no estaban poniendo cortapisas y límites humanos al amor, a la misericordia y a la magnificencia de Dios. Muy probablemente la santa dialogó sobre el tema con teólogos de talla y llegó a la conclusión de que también las ovejas perdidas eran de Dios, no del demonio, como ha dicho antes, y que el amor que de él tiene salida y decisiones humanamente irrastreables e imprevisibles. Los casos de Pablo y de la Magdalena, tan fascinadores para ella, porque San Pablo y la Magdalena la fascinaban, la hicieron reflexionar. Y en la nueva redacción matiza muchísimo todas sus afirmaciones. Primero, dice: digo que no vendrá el Rey de la Gloria a nuestra alma. Digo a estar unido con ella si no nos esforzamos a ganar las virtudes grandes. Pero, segundo, algunas veces querrá Dios a personas que estén en mal estado hacerles tan gran favor para sacarlas por este medio de las manos del demonio. Esto lo dice en el número 4, creo. Más tarde, al preparar su manuscrito para la imprenta, retocó de nuevo el texto, dilatando los horizontes de la misericordia de Dios. Y dice, pero esto lo hizo en un manuscrito que no está ni en el de Valladolid, ni en el del Escorial, sino en el manuscrito de Toledo, que preparó, que no lo escribió ella, sino que lo revisó ella personalmente y añadió cosas. Y en el manuscrito de Toledo dice lo siguiente, no lo busquéis, que no está, solo está aquí. Dice, quiero pues decir que querrá Dios algunas veces hacer tan gran merced a personas que están en mal estado, que la suba perfecta contemplación para sacarlas por este medio de las manos del demonio. Esto lo dice en el manuscrito de Toledo, en la página 43. Es lo anterior, pero un poco más matizado todavía. Luego, en definitiva, Dios es libre y hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, y no le condiciona nadie. Pero ¿cómo esta va a tener esa contemplación? Una tinta, una caradura, una fresca, un palo al agua, te da una contestación que te mueres y encima... Pues sí, que no es un techo de virtudes, pero Dios lo puede hacer. Pues vaya mosqueo, ¿no? Encima que está aquí una currándoselo todo el día, aquí yo sigo a los Padres Nuestros y la meditación de todos los días, y esta va a estar con dones de contemplación. Es que Dios hace lo que quiere cuando quiere, y da a quien quiere lo que quiere, y tú no eres quien para juzgar a Dios, ni para entrar en el misterio de la predilección, en el misterio de la elección. Es un misterio, y como es misterio no hay que intentar comprenderlo, porque no es comprensible humanamente. Es comprensible para Dios. Es asunto de él, no nuestro, ¿no? Es posible que al lector de hoy todos estos retoques y matices le parezcan tiquismiquis exagerados. No es así, porque en el fondo del tema se jugaba la maravillosa carta de la postura de Dios ante la miseria del hombre. ¿Es tacaño Dios con quien le ha vuelto la espalda? Y decir otra cosa sería negar a Dios. Entonces la santa de entrada, con sus bríos y su chulería característica, suelta la puya y dice, no lo puedo creer. Pero luego dice, te has pasado. Porque luego era humilde. En el fondo dice, me he pasado. Y retrocede y reconoce, ¿no? Recoge velas y los arregla. Ella, precisamente porque ha buscado a Dios y porque le ha conocido experimentalmente con esas gracias de contemplación, sabe que Dios no es tacaño, que Dios no es
como somos nosotros, ¿no? De mezquinos. Ella ha vivido este problema en primera persona. Le ocurrió como a San Pablo, que de pronto, en pleno camino de la vida, se encontró con Cristo Jesús y tuvo de él una experiencia indecible que transformó todo su ser. Aquel hecho era un regalo de Dios totalmente desproporcionado a la preparación ascética y espiritual de la santa. Desbordaba todos sus cálculos y expectativas. La rebasaba por los 4 costados y se queda atónita, desbordada de estupor, pasmada. Pero lo peor fue que esta desproporción entre su situación espiritual y su experiencia de Cristo le pasó factura, porque la cubrió de sospecha entre sus confesores, consejeros, teólogos y, en fin, los medio letrados espantadizos que dice ella, ¿no? Se espantaron. Y se lo hicieron pagar muy caro. Son ellos los que no pueden comprender ni acaban de admitir que a una como ella se le concedan experiencias cristológicas como a San Pablo o a San Jerónimo. Y esto lo describe muy bien ella en el libro de la vida, en el capítulo 38. Lo que la hicieron padecer. Y entonces se acuerda de lo que ella va a decir y dice: ¿quién soy yo para decir que no? Por eso, porque sabe de qué va la cosa, ¿no? La santa tendrá que pasar miedos y angustias de conciencia antes de hacer luz sobre su propio caso y vivirlo serenamente. Por fin, llegará a la convicción de que los dones de Dios son de una gratuidad sin condiciones, que su amor es loco, fuera de toda razón, y que en última instancia Él es la libertad pura y por lo tanto hace lo que le da la gana. Y no tiene que rendir cuentas a nadie. Ese es Dios. Dios da así porque quiere y como quiere. Y aunque no haya en el alma disposición, la dispone Él para recibir el bien que su majestad le da. Eso lo dice en el libro de la vida, capítulo 21, número 9. Tú no estás en condiciones, pero llega en un momento, te arregla, te acondiciona y ¡pam!, te lanza el regalo que te parece casi imposible poder recibir, pero Dios te prepara para que lo puedas recibir tal y como Él te lo da, ¿no? Y hay un pasaje muy hermoso de la Santa Madre, que os voy a leer, este sí lo he copiado porque es muy bonito, y merece la pena leerlo aquí ahora, ¿no? Sobre darme a entender qué es unión, no pienses, hija, que es unión, se lo dice el Señor a ella, que le hablaba así, o sea, contaba las cosas tranquilamente. No pienses, hija, que es unión estar muy junta conmigo, porque también no están los que me ofenden, aunque no quieren. Entendí que unión era este espíritu limpio y levantado de todas las cosas de la tierra. No queda cosa de él que quiera salir de la voluntad de Dios, sino que de tal manera esté un espíritu y una voluntad conforme con la suya, con la de Dios, y un desasimiento de todo empleado en Dios, que no haya memoria de amor en sí ni en ninguna cosa criada. Y paréceme a mí que si esta es unión, está tan hecha una nuestra voluntad y espíritu con el de Dios, que no es posible tenerla quien no esté en estado de gracia. Así paréceme a mí. Esto lo dice la Santa Madre en las relaciones, en el número 29. Es un párrafo para leerlo muy despacio. ¿Qué es unión? Pues tener la voluntad y el espíritu muy junto con el de Dios. No querer nada en esta vida, no desear nada que Dios no desee, no querer nada que Él no quiera. Esa es unión. No es estar muy junto con Él ni experimentar cosas. Si Dios te las da bien y si no te las da no importa. A esa unión, es la unión de la que nos va a hablar luego en las moradas quintas, podemos llegar todos y debemos llegar todos. Ahí estamos lo mismo, el que no llega porque nos ha puesto. Ahí puede llegar todo el mundo. Resumiendo, la Santa Madre en este capítulo nos ha inculcado fundamentalmente varias cosas. Voy a recapitular todo el capítulo. Primero,
Sin humildad profunda y virtudes prácticas en la vida, no entablas del fuego de la oración. No puedes empezar a jugar. Otra cosa ya es ganar, pero para empezar a jugar, humildad profunda y virtudes prácticas. Segundo, cuando este misterioso ajedrez de la vida que tú juegas con Dios, convéncete que a Él nunca le das jaque mate aunque hayas concertado todas las piezas. Es Él quien se deja dar jaque mate. Tú no se lo das a Él. Tú no haces que Dios se entregue a ti. Es Él el que se entrega porque Él quiere entregarse. Lo que pasa es que es tan bueno que muchas veces deja que te creas que tú le has ganado. Como los niños. ¿Voy a dejarme ganar? Pues así es Dios, ¿no? Es Él el que se entrega con amor. Su amor es imprevisible y generoso. Nunca cesa de dar, dice la santa. Nunca cesa de dar. Y Teresa nos repite, sin cesar, no se da a este rey, sino a quien se le da del todo. Mejor, peor, regular, pero del todo. Y con eso daríamos por concluido este capítulo 16. A ver, pues yo ya tengo que ir. Y en el capítulo 17 ya empiezan a igualarse los manuscritos, porque esto es un telar. Y ya empieza a hablar de cómo no todas las almas son para la contemplación y cómo algunas llegan allá tarde y cómo el verdadero humilde ha de ir contento por el camino que le llevará el Señor. Y empieza el siguiente capítulo, a ver si lo sé decir, explicando muy bien la diferencia, bueno, no explicando muy bien, sino dejando muy claro que no es lo mismo contemplación que oración. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que estos términos se nos confunden. O sea, creemos que oración y contemplación es lo mismo y no lo es. Pasa que cuando ella escribió, las monjas sí distinguían muy bien la diferencia entre contemplación y oración. Nosotros, ahora en nuestro tiempo, no vemos clara la diferencia, entonces es necesario que empiecen por explicártelo, porque si no, no entiendes bien el sentido del capítulo, ¿no? Quiere decir que todos estamos llamados a hacer la oración y que todos tenemos que hacer la oración, pero no todos podemos llegar a la contemplación porque no todos estamos llamados a la contemplación y al final uno no sabe bien de qué está hablando. Entonces lo primero que hay que hacer es aclarar bien esos dos conceptos, ¿no? El lector que ha seguido la exposición del capítulo anterior con toda la historia del juego del ajedrez y tal, la dama, el jaque mate al rey, se esperaba, después de esto que nos ha dicho la santa y que al final pues Dios será cuando quiere, aquí quiere y tal, que iba a ser muy fácil llegar a la contemplación, ¿no? Parece que nos lo pinta como que primero nos curra, pero luego se retracta, lo suaviza y entonces parece que va a ser fácil y no. Nos vuelve a poner en la realidad, ¿no? Que una cosa es que Dios puede hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, pero no significa que lo haga habitualmente. Son dos cosas distintas, ¿vale? La santa acaba de asegurar que es muy posible para Dios conceder el don de la contemplación a un pobre de alma, a un pobre de espíritu, a un pecador, que sea como Saulo o que sea como la Magdalena. Y entonces una llega a la conclusión, bueno, entonces ¿cómo no va a dársela a las lectoras del camino, que eran unas monjas estupendas, profesionales de la vida contemplativa y que no están aquí para hacer otra cosa más que la oración, ¿no? Pues eso es un espejismo. Digo que pensar que por el hecho de estar en un convento y ser monjas y tal y cual, tenemos asegurado el don de la contemplación es ser unas ilusas, ¿eh? No, el don es don. Entonces, por mucho que yo me empeñe, no depende de mí, pero sí tengo que trabajar. Teresa nos corta en seco este espejismo, ¿no? Ay, va a ser facilísimo, todas contemplativas, vaya, y dice, eso nada. Mantiene lo dicho, es muy posible que Dios conceda la contemplación a uno que esté en mal estado. Esa es la tesis del capítulo anterior, ¿no? Lo que ella sostiene. Pero bien entendido, no todos los que practican la oración son para llegar a la contemplación, que este es el tema del nuevo capítulo.
O sea, la anterior está todo el tiempo diciendo que lo puede hacer cuando quiere, con quien quiere, pero aquí dice que no todos estamos llamados a eso. Entonces no con todos lo hace. Esto último lo afirma una y otra vez. No todos son para llegar a la contemplación. Primero en el título del capítulo, que trata de cómo no todas las almas son para contemplación. Ya en el título nos lo dice. Y cómo algunas llegan tarde. Y luego en el desarrollo del tema. Tras recordarnos que la oración es el ejercicio principal del grupo, lo dice en el número 1 del capítulo, no estamos aquí para otra cosa, ¿no? Más que para la oración, viene la tesis doctrinal. Es cosa que importa mucho entender que no a todos lleva a Dios por un camino. Así que, no porque en esta casa todas traten de oración, han de ser todas contemplativas. Eso es imposible. Lo dice en el número 2. Así de rotundo y así de claro. Y la santa escribe como una maestra verdadera de oración, sin la más mínima intención de teorizar y de entrar en sutilezas teológicas, en explicaciones y en matices teológicos. Ella va a cosas prácticas. Ella quiere que aprendamos y que entendamos. Convencida, porque está convencida, de que tiene entre sus manos un tema de importancia vital, de lo más importante que va a tratar en el libro. Ella dice, este es un gran punto, este es un gran tema en el lenguaje teresiano, esto es muy importante, muy necesario para todas las personas que se ejercitan en oración, dice al principio en el número 1. Un gran punto, por un lado es un gran tema y también equivale a decir es un gran problema, una gran cuestión, ¿no? Un gran asunto, profundo y algo enrevesado. A ella misma no le resulta fácil de resolverlo ni de explicárnoslo, porque estamos rozando la mística, el misterio, y ella está muy en Dios, muy cerca de Él, muy en Él, pero no era Dios, no era omnisciente para poder explicar, ¿no? Porque además ella dice también en un momento dado que una cosa es gozar el don de Dios, otra cosa es ser consciente de que estás gozando el don de Dios y otra tercera es poder explicarlo. Ella tuvo los 3 dones. Pero no todos tenemos las 3 capacidades de gozar el don de Dios, de saber que lo estás gozando y por último de contárselo a los otros. La tercera parte es la más difícil, la de transmitir eso, ¿no? Y ella lo hace bastante bien, pero aún así todo este asunto le resulta complicado, ¿no? Le resulta complejo. Y surge la cuestión. Los que se ejercitan en oración, o sea, las monjas de San José, que es a quien le escribe, ¿llegan normalmente a ser contemplativos? ¿Cuándo y cómo? Para las primeras lectoras del camino, oración y contemplación eran términos claros. Para nosotros hoy, no tanto. Se requiere una explicación del vocabulario de la santa. Para ella, oración, apuntar pictotítela, oración vocal, oración mental, meditación, no son sinónimos. Son palabras que expresan conceptos totalmente distintos. Oración es una cosa, oración vocal es otra, oración mental es otra, meditación es otra. Expresan distintas modulaciones de nuestro trato de amistad con Dios. Se puede tratar de amistad con Dios con oración vocal, con oración mental, con meditación. Todo es tratar de amistad. Son distintos aspectos de ese trato de amistad. Pero contemplación es un término fuertemente marcado por la experiencia de la Santa Madre. Ella lo usa y lo entiende como su experiencia de Dios, su experiencia de Cristo, de sus misterios y de la gozosísima. Ella habla de deleite, de regalo. Utiliza esos términos cuando se refiere a la contemplación, cuando intenta describirla, ¿no? La gozosa relación de la gracia que existe entre ella y él. Eso es contemplación. Es la relación íntima que hay entre ella y él. ¿Y eso cómo era aquí? Pues que lo explique ella. Experiencia gustosa, gozosa, deleitosa, dolorosa, porque ella siente lo que siente él. Es un poco lo que dice el apóstol: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, se hace realidad en ella. Entonces los dolores de él son de ella, los vive ella.
Así entendidos, estos dos términos, oración y contemplación, comprenderéis que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Oración más o menos tenemos todos, nuestro trato de amistad en un nivel, en otro, de meditación, de oración mental, vocal, meditación, pero contemplación no tenemos todos. No tenemos todos y no tenemos todos siempre. A veces puedes tener un momento dado este don de la contemplación, porque es don, y luego vuelves a la meditación más aburrida que una seta. No sé, porque las pobres setas me dan la impresión de que se tienen que aburrir, siempre me sale de la seta, pero con lo del hongo. Pero vamos, que es que esta tiene contemplación cuando Dios se la da. Cuando no está pues en meditación como todo hijo de vecino, ¿no? Entonces son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? La una y la otra. Yo creo que, espero haber aclarado la diferencia de términos. La experiencia íntima con Él, que es de Él, y luego pues nuestro pobre trato de amistad como podemos, así, asá o de otra manera, ¿vale? Son los dos términos como los dos polos de un proceso. Se comienza por las formas de oración universalmente asequibles, el trato de amistad como lo hemos descrito, y se apunta al agua viva de la contemplación. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a Él y Él te daría un agua viva. Ah, mira, pues sí, el agua viva que Jesús le ofrece a la samaritana es el don de la contemplación, el don de sí mismo, el don de Dios. Y la samaritana me ofrece una lechuga y dice, pues dame. Y le dio. Le dio porque se encontró con Él, le conoció y se lo fue a contar a todos. Y no era precisamente un dechado de virtudes. Una mujer esta. Maridos y todo el cacao, ¿no? Que conocemos. Pues eso, el don de Dios es el agua viva de la contemplación. Y la Santa Madre amaba mucho ese pasaje de la samaritana, ¿no? Por eso estamos en línea totalmente. Y aquí llega el gran problema. Igual que nosotros vamos a explicar lo que era es menester, tendrán que decir lo que era esta niña mía. Vale. Ahí está el problema. ¿Cómo llegar a ser contemplativos? ¿Cómo internarnos en esa contemplación? ¿Cómo lograr que se nos entregue el agua viva? Que es la experiencia de Dios, es un misterio en Cristo. Y ahí nos vamos a quedar.